Es muy hermoso, yo diría que es un privilegio total, porque este ambiente no tiene nada que ver con la oficina clásica. Entonces aquí uno tiene la oportunidad de sentirse como en su casa. Y yo he tratado personalmente de generar ese espacio acá en la oficina, de forma tal de que parezca más un lugar de encontrarse que un lugar para mí, porque este no es un espacio para una persona, este es un espacio para los grupos, donde la gente se junte a hablar con los colegas o con los propios estudiantes. Entonces yo uso este espacio para tener clases, para hacer mis reuniones de grupo, para juntarme con mis colegas, y también a veces estoy sola, y de hecho he traído este microscopio para acá para poder hacer experimentos aquí también, porque este lugar es muy especial en ese sentido. Normalmente las oficinas tienen características, los laboratorios tienen características, pero este espacio es muy permisivo para eso. Entonces uno se siente muy cómodo aquí. Cuando yo llegué a este espacio me sentí extremadamente dichosa. O sea, dije, de verdad que esto es especial. Y como tal, yo pienso que todos los que vivimos acá lo sentimos, porque es una casa realmente, es un espacio muy acogedor. Esta señora que se llama Valparaíso, ¿no es verdad? Es como una anciana bien pintada, ¿cierto? Y con un lift, pero muy más castigada. Entonces, una de las primeras cosas de estar en esta ciudad es tratar de, como uno pueda, tratar de recuperar los espacios, ¿ya? Y para mí este barrio, que fue, digamos, el primer barrio de comunitario, ¿no? Porque todas estas casas las hizo Harrington. Y empezar a vivir en una casa que ya ahora va a tener prácticamente 100 años, es como estar viviendo en un pedazo de la historia. Entonces, primero se recuperó esta casa, se arregló y se amolonó, y luego nos apoderamos de la casa, de la que sigue de mis vecinos, ¿no? Entonces, son dos espacios que realmente este centro ha podido, es una colaboración, a un cariñito a esta ciudad, ¿ya? Eso es lo que siento yo, porque es un pedazo, es el patrimonio, pero también es la historia, ¿no? Entonces,
el sueño para mí, digamos, es que algún día dejaremos esto porque estamos tratando de hacer un edificio hace muchos años. Esperamos que algún día resulte el edificio detrás de la iglesia de la Matriz y podamos irnos. Y mi sueño es que estas casas las compre la universidad y construya espacios para los profesores que vienen. O sea, si se amonora bien, puede tener dormitorios perfectos, baños perfectos y puede ser una casa de llegada de nuestros visitantes extranjeros. Se destacó, yo creo que fue precursor también en un ámbito como ámbito de desarrollo inmobiliario. En Playa Ancha él tuvo la capacidad económica, después de haber, yo creo que acumulado cierta solvencia, compró algunos terrenos, no recuerdo quién era el dueño en este momento de esos terrenos, y reconoció Esteban por haber hecho un loteo, básicamente a partir de un gran terreno. Él loteó y hizo varias edificaciones, que es lo que básicamente es lo que se ve ahora en el pasaje Harrington, ahí en la subida Gran Bretaña. Y eso en rigor es precursor, o por lo menos de los primeros, al menos en la región de Valparaíso. O sea, no hay que desconocer que él en definitiva también fue un empresario de cierta forma, ¿ah? O por lo menos investigó a su favor y a partir de su profesión un desarrollo inmobiliario como se utiliza hasta el día de hoy, que es básicamente un ejercicio común. Todos los arquitectos respondemos un poco al tiempo, a la época en que estamos desempeñando. En este caso, él entra en un periodo de historicista tardío, historicista dentro del movimiento romántico que el siglo XIX lo tiene en todas las artes, digamos, y que se traslada un poco hacia el siglo XX. Y eso significa que, ¿por qué se llama historicismo? Justamente porque resume o adquiere los estilos, estilo histórico me estoy refiriendo, como lo puede ver uno tan perfectamente en las obras de la Sudamericana o en el Hotel Royal o el edificio que está en la plaza inmediatamente al lado de la Sudamericana, cómo se utilizan los estilos históricos, o sea, totalmente antes que entremos a la época moderna en la arquitectura. Entonces, es de allí que son edificios que tienen mucho estilo histórico y elementos históricos, como cornisas, como columnas, con capiteles, con izamentos. Este arquitecto responde muy bien a la época en este conjunto que estamos acá en Playa Ancha, en el pasaje Harrington justamente, donde podemos ver las características historicistas que estoy señalando, pero a otra escala. Este pasaje, digamos, es como inconfundible alrededor de otras casas que ya vienen pasando a la arquitectura moderna o más sencilla como la que estamos viendo detrás. ¿A qué me refiero? Al trabajo, primero el trabajo en la madera. El trabajo de madera le permite una serie de elementos estilísticos y elementos ornamentales que se pueden ser utilizados en madera y en fierros forjados también, ya sean protecciones, en elementos de decoración, en balcones, etc. Otro de los aspectos que revelan, digamos, este estilo y la época son las ventanas generalmente ya de dominante vertical y muchas veces de guillotina, totalmente diferente a lo que viene ya después, más adelante en la arquitectura moderna. Ahora, la calidad de los materiales lo podemos ver aquí en esta misma casa que estoy viendo. Es maravillosa, porque bueno, que gracias a Dios también está muy bien mantenida. Pero esa madera casi centenaria está en perfectas condiciones. Una casa de actualmente llega a dar un poquito de vergüenza como la duración que tiene y además
el constructor que está detrás, voy a decir constructor, no voy a decir arquitecto, el constructor que está atrás para prever eso y bueno, y todos los sistemas económicos que envuelven la situación. Pero acá la calidad del material es pero muy buena. En ese tiempo el programa, cuando leo el libro, dice para vivir, para familias económicas, eran familias comunes y corrientes, pero nosotros si vemos estas casas ahora, son de una calidad que yo creo que cualquiera quisiera tenerla. Con espacio intermedio para llegar, de vestíbulos, abajo con su buena cocina, sala de estar, el salón de estar para recibir a la gente, y la parte superior con dormitorios, con muchos dormitorios, con 6, por lo menos dormitorios en el segundo piso, y asoleadas, ventiladas, de muy buena calidad, y en la parte céntrica de la población, que hay toda una historia de cómo se originan las dos poblaciones, acá en Playa Ancha. Tienen cornizamiento, que otros aspectos, las persianas, por ejemplo, también es otra característica de los elementos de los canes que están tapando las vigas también, si ustedes se fijan, también son como ornamentados. La ornamentación en los balcones y muchos otros elementos que se van descubriendo de a poco, pero es como para sacarle sombrero a este arquitecto maravilloso que fue Orlando Harrington. Bueno, yo creo que la mejor manera de verlo es justamente en toda la arquitectura y todas aquellas viviendas que hizo en Playa Ancha, porque además no solamente hizo viviendas de gran envergadura, sino que también algunos pasajes. Entonces entendió lo que significaba la vida de barrio, lo que significaba en el fondo estar en un lugar, ¿no es cierto?, donde también hay un sentido de pertenencia, donde estas viviendas, a lo mejor no tan señorial, pero sí que respondían a lo que en ese momento las personas necesitaban. Era gente de clase media, algunas veces de un poco clase media alta, pero en definitiva era gente a lo mejor común y corriente, pero que sí habitó este lugar y que logró hacer barrio, logró hacer sectores que hasta el día de hoy siguen siendo muy preponderantes y siguen siendo muy vigentes. Y eso creo que es una de las cosas que también tiene Valparaíso, el hecho de entender que la vida de barrio es lo patrimonial que tiene Valparaíso. Él también logra entender toda la parte morfológica y geográfica de Valparaíso. Entonces siento que eso también tiene una conexión con el ser humano, en el fondo cómo se vive en Valparaíso, cómo se vive en el barrio, cómo se vive en una comunidad. Lo que más valoro también es el conjunto de Harrington en Playa Ancha, y me parece que también ahí ya hay una introducción de una técnica que no era ni europea ni nada, sino que era más bien de Norteamérica, ¿cierto?, con esta técnica constructiva del adobe y la madera sobre todo presente, hoy día visible en todo Gran Bretaña, pero ahí él resuelve a través de un conjunto arquitectónico, que son varias casas y no son todas iguales, aunque uno las mire en una primera vista son muy parecidas. La verdad es que todas tienen algo distinto y eso es muy valioso. Además, que puede superar esto de la topografía, ¿cierto?, y adaptar arquitectura a estas condiciones topográficas que son propias de los cerros, construyendo además espacios intermedios, que son estos antejardines, ¿cierto?, una salida que son espacios ni públicos ni privados, y espacio público también. Entonces ahí hay un trabajo, creo yo, que es muy valioso en la obra de Esteban Orlando Harrington. Es como este arquitecto forma parte de esa camada, diría yo, de muy buenos arquitectos que están relacionados directamente con el tema estructural. Porque si uno mira todo este edificio, es increíble que siendo ya centenario, más de centenario, no tenga ninguna grieta. O sea, a una cosa se le aduce también a su hermano, que era calculista, que trabajaron un buen tiempo, después él falleció, pero realmente es admirable. Una parte, el sistema arquitectónico, que incluye la parte funcional, estética,
volumétrica, todos los aspectos que podemos después analizar en una casa, como ejemplo, pero a la vez tenía todo este sentido de estructura, muy ligado. Y por otra parte el sentido histórico, y por otra parte diría yo el sentido de negocio. Por eso que encuentro que fue un arquitecto muy completo, muy completo. A mi entender, Esteban nos hace reconocible por una cosa estilística, por ejemplo. Nos hace reconocible por un edificio que en definitiva haya marcado una tendencia. Yo creo que Esteban se hace reconocible por su estricto y correcta labor profesional en un contexto que le permitió tener notoriedad el día de hoy. Su labor en realidad tiene la capacidad de ser bastante ecléctica. Nosotros, Harrington, si podemos decirle, tenemos un perfil bastante bajo en el sentido de no una figura personal. Así que yo tiendo a pensar que él tampoco quisiera, y de hecho yo tampoco quisiera o no anhelo un reconocimiento llevado a su persona en particular. Yo creo que efectivamente uno es reconocible por la labor que él hizo, y por supuesto que me gustaría que sus edificios permanezcan, pero a la vez se reciclen. Lo que nosotros en arquitectura llamamos efectivamente el reciclar un edificio. El edificio se muere cuando deja de usarse. Entonces yo creo que en el contexto que vive hoy Valparaíso, evidentemente me da nostalgia en el sentido de que los edificios se empiezan a abandonar. Y cuando se abandona el edificio, se abandona en definitiva también la persona.